estamos trabajando en varios temas asociados a vegetación urbana, a infraestructura verde, ¿cierto? Que a veces tenemos algunas diferencias de cómo tratarlo. No, obviamente queremos que tenga el sentido de infraestructura porque tiene una utilidad, ¿cierto? Que no, a veces no valoramos completamente, pero por otro lado sabemos que no es igual a una infraestructura gris, ¿no? Tiene otro valor, son organismos vivos, por supuesto. La vegetación o los árboles, el arbolado urbano, y lo que hemos llamado infraestructura verde siempre en planificación, hoy cumple otros roles, ¿no? Es decir, hoy tenemos también el valor que tiene la vegetación en su condición de servir o de prestar servicios ecosistémicos que son deseados para reducir riesgo en las ciudades. Y donde tal vez hemos siempre utilizado estos elementos, sabemos que son relevantes para la sombra, sabemos que son también muy bonitos para belleza escénica o para hermosear un lugar, o incluso hay algunos estudios, aunque hayan algunas diferencias también en relación entre áreas verdes e ingreso económico, etc. Pero lo más relevante, a mi parecer, es el valor poco documentado, por un lado, de regular o de servir como instrumento para construir ciudades resilientes, y segundo, la capacidad que tienen los árboles efectivamente de servirnos como registros de los cambios en el ambiente. Por supuesto, ustedes saben de que se trabaja mucho en este concepto que hoy denominamos soluciones de base natural, que son todas las soluciones a desafíos ambientales, ¿cierto?, emergentes, como es el cambio climático, también algunos más antiguos como ha sido la contaminación, en donde estos problemas que en muchos casos generan conflictos pueden ser solucionados con naturaleza, no completamente, algunos en su mayoría, y otros también en combinación, por supuesto, con la gobernanza adecuada y muchas veces también con infraestructura gris. Y es lo que hoy se está promoviendo en general para la adaptación al cambio climático a nivel global. Y Latinoamérica a escala global ha sido efectivamente propuesto como quizás la zona del mundo con mayor potencial para adaptarse a través de soluciones de base natural, para adaptarse en lo que también se ha llamado la adaptación basada en ecosistemas, ¿bien? Donde utilizamos los servicios ecosistémicos, ¿cierto?, que nos provee la vegetación, por ejemplo, regular las temperaturas, ¿cierto?, para reducir el riesgo de olas de calor, pero también de sequía, la capacidad que tengamos de seleccionar, ¿cierto?, los ensambles vegetales óptimos para también ser capaces de hacer tangible el servicio ecosistémico que proviene de la regulación hídrica. Es decir, hoy sabemos, por ejemplo, cuando fueron después los grandes incendios, que en muchos lugares decían que apareció el agua, ¿no? Porque después que se quemó todo, subieron los caudales, pero efectivamente es por la pérdida de la capacidad de la vegetación de regular, de servir como esponja de alguna manera en el suelo. Entonces, claro, eso fue muy rápido, subieron los caudales y bajaron al mes siguiente y luego no tuvimos agua casi el resto de la temporada hasta mayo, por lo menos, ¿no?, en esa temporada 2016-17, en cantidad de territorios de Chile. Y por otro lado, que es algo que también hemos estado trabajando, es en el riesgo de incendio. Y en ese sentido, no hemos sido capaces de planificar la principal fuente de combustible, ¿cierto? No hemos sido capaces de no solo clasificar, sino que también no hemos sido capaces de organizarnos para desarrollar la investigación adecuada que nos provea los elementos que nos permitan seleccionar la vegetación que además es menos inflamable, que ojalá regule temperatura, que ojalá ayude a infiltrar y a recargar acuíferos. Solamente nos hemos dedicado a seleccionar la vegetación, o sobre todo los árboles urbanos que crecen rápido, que son aperrados, se podría decir, de que resisten que los pasen a llevar, que les hagan daño en la corteza, ¿cierto? Y que resisten podas sucesivas bastante dramáticas en algunos casos. Entonces, los árboles que son muy rústicos en ese sentido han sido útiles para las ciudades de Chile, y por eso que se parecen, ¿cierto?, la vegetación que hay en Antofagasta con la vegetación que hay en Aysén en un porcentaje bastante alto, porque no hemos seguido ni siquiera las pautas climáticas o bioclimáticas de cada ciudad para elegir la vegetación que utilizamos, ¿no? En ese sentido, eso sería como la introducción que quería un poco hacerle, y nos falta mucha investigación, por supuesto, en medir cosas que en otros lugares ya están más avanzados. Por ejemplo, si ustedes van en Estados Unidos, el Servicio Forestal generó un software que se llama iTree, y este software básicamente lo que ha permitido hacer es tener un muestreo, cantidad de datos de la vegetación en distintas partes de las ciudades, que permite calcular la provisión de servicios ecosistémicos. Eso solamente es
es posible si se cuentan con la información disponible. O sea, solamente si contamos con la información disponible podemos ser capaces de pasar a números. Cuánta temperatura, por ejemplo, reducimos, cuánta agua podemos infiltrar, cuánto riesgo de incendio podemos también reducir. Lo que hacemos básicamente es tomar muestras generalmente parecidas a una bombilla, ¿bien? A una bombilla de madera que contiene los anillos de los árboles, ¿cierto? Ustedes saben que en la sección transversal hay, del tronco hay anillitos, es decir, los árboles forman un anillo cada año y es posible de ver estos anillos en el perfil transversal. Bueno, básicamente también podemos obtenerla de muestras de madera que está muerta, por ejemplo, estos son los casos de los durmientes de roble, aquí pueden ver la bombillita esta que les comentaba, por ejemplo, para ejemplificar, posiblemente pueden imaginarse que cuando hacemos reconstrucciones del clima, tenemos que, por supuesto, ir a lugares donde los árboles están poco perturbados, y eso permite, obviamente, tener una sensibilidad, ¿cierto?, mucho mayor de la vegetación al clima. Entonces, una vez trabajado eso, se ven estos anillos de esta manera en el laboratorio, se lijan, ¿cierto?, las muestras y luego es posible observarlo de esta manera, relacionar, ¿cierto?, que los árboles pueden crecer mucho más o formar un anillo mucho más ancho cuando hay condiciones más húmedas para crecer, ¿cierto? Es un año más húmedo, y por supuesto también cuando es una temporada más seca el anillo es más angosto. Y esto nos permite comparar entre árboles que a su vez eh, tienen un ritmo común de crecimiento. Generalmente nosotros, como obtenemos estas bombillitas, no tenemos la posibilidad de mirar la sección transversal completa, ¿no?, sino solo un trocito de esto que tú estás viendo en la diapositiva. Entonces tomamos muestras de muchos árboles en una misma zona y comienzan ellos a arrojar un patrón de anillos más anchos y más angostos que tiene que ver con esta disponibilidad de recursos que les comentaba recién. Entonces efectivamente hay una diferencia dentro del tronco, pero es bastante proporcional hacia el lugar donde lo tomemos. Sabemos que, cierto, decíamos, los árboles son sensibles a la humedad, entonces cuando los ríos crecen también los árboles crecen. Esta es la medición del río Concagua. Esto es lo que sabemos del caudal del río a través de mediciones. Sin embargo, no parece, ¿cierto?, haber una tendencia muy clara en este lugar, o sea, en esta serie de tiempo. Sabemos que fue la sequía del 68, la del 98, ¿cierto?, lo que hemos llamado la mega sequía, pero luego cuando lo que hacemos es incorporar a los árboles nos pueden ayudar a través que se aproximan, ¿cierto?, o a la disponibilidad de agua, entonces ellos son capaces de darnos una referencia diferente de cómo el río Aconcagua, por ejemplo, ha ido cambiando. Y lo mismo hemos hecho para el río Petorca, donde hemos reconstruido más de 1000 años del río Petorca. Ustedes pueden ver cómo hubo periodos, ciertos años, donde el caudal era mucho mayor, y en casi todo el periodo que hemos medido el río, acá donde está con azul, solamente hubo un evento más o menos alto en caudales, ¿no?, de altos caudales. Pero en general ha sido un periodo, y en el que nos encontramos ahora es un periodo bastante seco. Lo mismo hacemos, ¿cierto? Utilizamos básicamente los árboles para que nos den un contexto histórico de cómo han cambiado determinados lugares. Entonces, en ese contexto también tenemos, por supuesto, la capacidad que puedan, o nos interesa la capacidad de los árboles para poder registrar variaciones químicas en el ambiente. Esto es la estación de calidad del aire que está en Parque O'Higgins, en Santiago, donde se analizaron mes a mes los filtros de calidad del aire, ¿cierto?, en forma histórica. El primer registro que tiene esta estación es el año 98, ¿cierto?, que es justo que parece estar un poquito salido de rango, pero también, si no, este registro es el que nos da la sensación de que efectivamente la calidad del aire ha ido mejorando. El zinc es un elemento que proviene bastante de la combustión de automóviles y de industrias, pero mayormente de automóviles en el caso de Santiago. Y los árboles, ¿cierto?, algunos cedros de quinta normal, hacen algo parecido cuando medimos el zinc en los anillos de los árboles, y en la medida que vamos tomando más y más réplicas, ellos son más y más capaces de contarnos la historia de Santiago o del zinc
en el centro de Santiago también utilizando esta herramienta, lo cual también nos ha hecho pensar que tal vez esta medición pueda ser un poquito exagerada, la primera que registró la estación de calidad del aire. Y también utilizamos los árboles, ¿cierto?, para, en su capacidad, porque ustedes saben que son barreras verdes, entonces son capaces de retener contaminantes, ¿cierto?, de atrapar contaminantes. En ese sentido, los árboles también, no solamente en su capacidad de retener contaminantes, sino que también son monitores de la contaminación, en la medida que son algo así como recipientes de estas partículas, ¿cierto?, que se acumulan en sus hojas. Entonces, haciendo un muestreo, estos son solamente peumos y quillay en Santiago, en los lugares que pueden ver aquí, acá en la parte derecha de su diapositiva. Luego somos capaces de medir, ¿cierto?, concentraciones, por ejemplo, estos antimonios. Pueden ver también aquí estos puntitos que están acá, son todas las fuentes de emisión declaradas, ¿cierto?, de contaminantes para la región metropolitana en este caso. Pueden ver como las comunas, ¿cierto?, que están en el noreste no tienen casi estas fuentes de emisión, sin embargo, son las que concentran, ¿cierto?, la mayor concentración de antimonio. Que por supuesto, esto tiene un poco más que ver con el transporte de este contaminante. Así es como aprendemos que incluso cosas que suceden en otras comunas, en el caso de Santiago, pueden ser trasladadas a lugares donde creemos que el aire está más limpio. Decíamos que básicamente los árboles son capaces, por un lado, de ingresar contaminante a través de las hojas, ¿cierto?, al tronco, pero también a través de las raíces. Entonces el tronco es también un lugar donde es posible de obtener un registro histórico de la calidad del aire, pero también del de el cambio químico en el suelo, ¿no? Y eso es algo bastante interesante. Aquí vamos a ver unos ejemplos que estamos haciendo estudios en muchos casos para poner a prueba esta técnica que nos ha funcionado muy bien. Estos básicamente son erupciones volcánicas, ¿no? Entonces tenemos erupciones de distintos índices de explosividad. Esta es una explosividad más pequeña, intermedia y mayor, y vemos donde cuando hay una erupción más grande, los elementos químicos, ¿cierto?, presentan un pulso más claro. Y también respecto a la distancia, por ejemplo, esto es una muestra muy cerca del volcán Villarrica, esta es una muestra un poquito más lejos, y esta es una muestra en el volcán Lanín, mucho más distante, ¿no? Entonces podemos efectivamente ver o intentar, ¿cierto?, reconstruir lo que pudo haber sido el alcance de este tipo de erupción. Lo mismo pasa para el fuego. Por ejemplo, cuando encontramos lugares, estos son bosques de araucaria que se han quemado, entonces luego analizamos químicamente estos lugares y vemos cuáles son básicamente los nutrientes en este caso los elementos que se liberan o que generan pulsos asociados a los incendios. Este otro proyecto que también tenemos con otros colegas que trabajan en testigos de hielo, tratando de comprender cómo es el transporte, ¿cierto? Lo mismo que te llamaba la atención, hemos encontrado también antimonio en nieve y otros metales más también, por supuesto. Estos más o menos son los muestreos que hemos hecho, y aquí pueden ver ustedes, no sé, cómo se parece, ¿cierto?, el material particulado. Aquí, fíjense, este material particulado de 2,5, ¿cierto?, con el cobalto, por ejemplo, medido en los árboles. En azul va a estar todo lo que está medido en los árboles, ¿no? Y acá lo mismo para el zinc, el cadmio, el molibdeno, ¿cierto?, el arsénico, el níquel. Entonces, efectivamente, los árboles son capaces de registrar estos cambios químicos en el ambiente. Y acá, esta es una reconstrucción, utilizamos Machine Learning, otros algoritmos para poder efectivamente mezclar todos estos elementos químicos en un modelo matemático que nos pudiera contar la historia de la contaminación, por lo menos en el centro de Santiago. Y efectivamente los árboles en su conjunto, cuando vamos agregando más y más muestras, nos comienzan a dar patrones coherentes que hoy ya estamos a puertas de publicar. Hemos seguido haciendo esto en distintas estaciones del año y vamos aprendiendo cómo los elementos también se mueven, ¿cierto? En la medida que la ventilación también cambia estacionalmente, ¿cierto? Hay mucho más viento, por ejemplo, en primavera, hay más ventilación en primavera, en verano que en invierno y en otoño. Y eso es posible ver, por ejemplo, en el caso del plomo, ¿cierto? Donde tenemos también 3 estaciones distintas del año, invierno, primavera y verano. Podemos ver cómo se concentra mucho más el plomo en invierno. Sí, y este es el caso del molibdeno, que les decía que está todo asociado a alrededor de Molimet, donde podemos ver de que en algunas estaciones esto se puede amplificar un poquito más, pero en general se mantiene en ese radio, ¿no? Y también para otros elementos lo hemos hecho.
Algunos de estos artículos los hemos publicado. Este es el caso de Ventanas. A nosotros no nos hacía mucho sentido cuando veíamos, este artículo surge básicamente de la idea estamos viendo acá la producción de cobre, es decir, la producción de cobre aumenta, pero también tenemos, en teoría, según las mediciones, digo, que se han hecho en esta zona, hay una reducción de las emisiones de dióxido de azufre, ¿cierto? Y también de arsénico, que son los que más se siguen para este caso. Entonces no entendíamos cómo todavía entonces hay personas que se intoxican, etcétera, etcétera. Y lo que encontramos en este caso, bueno, no voy a dar el detalle de Ventanas, que ya lo conocen ustedes muy bien, pero aquí solo voy a ir un poquito más atrás, solo para que hacer el foco que nosotros tomamos los árboles es una cortina que seguramente se hizo para poder mantener, ¿cierto?, lo que es esa duna que existe ahí, también para poder reducir el transporte seguramente em, de arena hacia poblaciones que están muy cercanas, estos Costa Aquilea, camino hacia Orcón, en esta bajadita que hay desde la principal que atraviesa Ventanas, ¿no? Esto está como a 15 kilómetros de las fuentes de emisiones, tomamos los árboles y después, más adelante, ahora también les voy a mostrar, tomamos un testigo de sedimento, ¿cierto?, en esta zona que es un poco más húmeda, para ir un poco más atrás de lo que nos permitían los árboles. Eso también se los voy a mostrar ahora. Los anillitos de este árbol que está plantado en todas partes, bien, el cupreso, ¿cierto?, este ciprés que es introducido, se ve más o menos así. Fíjense, no sé si pueden ver acá mi cursor, pero este es del año 70, ¿sí? Ese es el 69 y ese que está ahí chiquitito es el 68. No sé si se acuerdan que veíamos que el 68 fue un año muy, muy seco. Bien, los árboles lo muestran de esa manera también. Acá vemos una comparación de elementos químicos. El sitio control es Isla Negra. Son estos mismos cupresus, pero al lado de la Casa Neruda versus en línea azul los árboles que están a 15 kilómetros del parque industrial, ¿cierto? En Venta. Y podemos ver cómo hay efectivamente una diferencia bastante grande, sobre todo cuando se amplifica la capacidad del parque industrial. Sucede esto, ¿sí? Cuando efectivamente se incorporan una gran cantidad de otras industrias, ¿cierto? Y también se amplifica o se aumenta la capacidad también productiva de cada una de ellas. Y cuando lo comparamos después, para ir más, porque si ustedes se fijan, perdón, aquí esto lo hicimos en periodo de 4 años, desde el año 60, estos cipreses no eran más viejos que los más antiguos, eran como del 52, me parece, que fue seguramente cuando se estableció esa cortina de cortaviento. Y como las empresas se establecieron en los 60, queríamos tener algo más antiguo, como una línea de base, así que fuimos a los sedimentos, hicimos un estudio en el perfil estratigráfico de elementos muy parecidos, ¿cierto? Los mismos, distintos componentes de los ecosistemas que están o que han crecido en el caso de los cipreses alrededor de este parque industrial nos cuentan la misma historia, han sido afectados de una manera similar. Lo primero es establecer que nos falta mucha investigación en cosas que al parecer son relativamente simples de medir, como por ejemplo cuál es la capacidad de los árboles de reducir las temperaturas o de infiltrar agua para recargar acuíferos en zonas urbanas, por ejemplo, o incluso humedecer el suelo para evitar los efectos de la sequía que prácticamente todo el bosque esclerófilo está viviendo hace ya varios años. Pero esto se enmarca y yo creo que ahí es donde hay una oportunidad pionera, sobre todo para todo lo que puedan ser asociaciones entre privados, público-privado, etcétera, en avanzar en soluciones de base natural. Ya hemos visto como en otros lugares, en China, en Estados Unidos, en Europa, se han transformado autopistas enteras en parques, han logrado coexistir, ¿cierto? Usos que parecían inviables hace 10 o 20 años y que reportan una serie de co-beneficios que no hemos sido capaces de hacer tangibles nosotros en las ciudades a través de los usos tradicionales de la infraestructura y la planificación. En ese sentido, las soluciones de base natural son un desafío de investigación y también de desarrollo, ¿bien? Y es lo que nos va a permitir generar ciudades cada vez más resilientes y habitables y seguramente más perdurables en un contexto de cambio climático. Y segundo, es este otro servicio ecosistémico
que nos puede servir para establecer una serie o para tomar una serie de información respecto del ambiente, ¿no? Es decir, no tenemos instrumentos, no hemos medido, no sabemos cómo ha cambiado la química, cómo ha cambiado el agua, cómo ha cambiado eh, 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 la carga contaminante en un lugar, o por ejemplo, incluso compuestos orgánicos volátiles para la gente que trabaja más en el área de la agricultura. Efectivamente los árboles pueden dar una mano, de servir como un proxy, ¿no? Es decir, se aproximan a lo que podría haber sido la medición de estas variaciones. Yo creo que esto es súper sitio específico, ¿no? Es decir, va a depender de cada condición cuál es la mejor solución, y evidentemente los componentes naturales nos prestan co-beneficios que no podemos casi obtener de ningún otro tipo de infraestructura, ¿bien? Lo interesante, por ejemplo, en el caso de que he estado ahí en la salina, ¿cierto? Que tenemos vegetación al fondo y hay árboles que tienen alguna envergadura como para tener un registro histórico, es aprovechar esos árboles en vez de cortarlo, es pensar, tengo un monitor del ambiente histórico aquí, que en vez de que lo voy a cortar, sabes que lo voy a mantener y voy a ver cómo ha cambiado la química del lugar, y seguramente cuando todo va, con todo lo que ustedes han hecho, ¿cierto? Cada vez eso está quedando mejor, entonces tendría que eso estar reflejado también a lo largo del tiempo en ese sensor. Pero si pensamos ahí que no queremos ese árbol acá, no sé qué, porque no le asignamos ese valor, seguramente lo vamos a sacar porque no tiene flores, porque no se pone rojo en otoño, porque, me fija, pero es por eso que si es que mi objetivo es efectivamente aprender a utilizar la vegetación como línea base, como un insumo para entender cómo cambia ese lugar a lo largo del tiempo, es un objetivo muy, muy, muy importante. Pero por otro lado, si yo tengo un desafío completamente nuevo, ¿cierto? Que es, por ejemplo, hacer que en Marga Marga, en la siguiente crecida, que según los estudios tendría que estar pronto a ocurrir, a pesar que estamos tan en sequía, uno ni se imagina. Y después de eso, a pesar del estudio hidrológico, hoy pensamos que estamos en sequía, entonces no va a venir una lluvia que haga crecer Marga Marga y genere este riesgo. Sin embargo, sí ha sucedido a lo largo de la historia. ¿Por qué ahora pensaríamos que ya no va a pasar más? Va a volver a pasar. Sin embargo, no nos hemos preparado para eso. Entonces tenemos el cauce todavía más impermeable que nunca. A la gente se le olvida sacar su auto, incluso cuando ve que está lloviendo, todavía no hace el switch de que tengo que ir a sacar mi auto de ahí porque se me va a inundar. Es decir, hay una serie de cosas que como sociedad todavía no hemos aprendido, y sería relevante, por ejemplo, hacer un parque inundable en ese lugar, donde en el lugar donde, mientras, en vez de tenerlo de estacionamiento, que sigo compactando el cauce, lo transformo en un parque que después, que le sirve a la comunidad, sirve para educación, los colegios pueden mostrar, incluso puede ser con la vegetación nativa, ¿cierto? Pueden mostrar lo que ha sido la flora nativa asociada a ambientes más húmedos, incluso a praderas, más secos, porque se comporta casi como una pradera ese lugar cuando no llueve. Entonces, arbustos, etcétera, que luego se puedan inundar, y luego, bueno, hay que poner algunas cosas en su lugar y sigue funcionando como parque durante los siguientes 20 años, ¿te fijas? Entonces, hay una serie de cosas que se han hecho en muchos lugares que hoy no hemos todavía nosotros visualizado que son una oportunidad para generar co-beneficio, ¿no? Porque la otra manera de tener la crecida es poner una muralla grande o aumentar, digamos, lo que son generalmente las resistencias, pero eso no genera ningún beneficio, al contrario, ni siquiera podríamos ver bien el estero, etcétera. Entonces tenemos dos maneras de hacerlo: la tradicional, que es la antigua, hacer crecer, ¿cierto?, los diques laterales, o una nueva alternativa que ya se ha probado en otros lados, que es hacer una co-solución con la naturaleza, le podríamos decir. Ese es como un ejemplo, pero también puede funcionar en lugares donde hay mucho tránsito, y efectivamente decimos, bueno, ¿qué es lo que se da acá generalmente? Se da, no sé, por decir algo, Araucaria excelsa, que se da mucho en la costa, o otros árboles introducidos que típicamente se utilizan en zonas costeras, estos mismos cupresos. Pero ¿son estos árboles los mejores para que no se me incendie el lugar, o para que no lleguen los contaminantes desde la calle? ¿Son los que mejor atrapan la contaminación? No lo sé, ¿cierto? Simplemente alguien en el municipio o en algún lugar me recomendó esto porque son los que tradicionalmente se utilizan. Bien, la invitación en planificación respecto a infraestructura verde es a repensar cada una de esas decisiones, ¿sí?
Yo creo que ahora tenemos elementos nuevos y hay ejemplos, y el Fondo Verde para la Acción Climática está financiando principalmente ese tipo de cosas en otros lugares del mundo. Entonces, si bien Chile no tiene, eh, ahora que está en la OCDE, este favor no tan bueno que nos hacen a veces, ¿cierto? Aquellos que quieren pretender que el país está muy avanzado. Entonces, esto nos sacó de las donaciones del Fondo Verde para el Clima, o si no podríamos tener efectivamente muchos más ingresos para adaptarnos al cambio climático. Hoy no tenemos, pero tenemos capacidad de articular otros fondos, por supuesto, ¿no? Pero la idea es poner en sintonía de la reactivación sostenible, como la han llamado muchas personas, después de la pandemia, por supuesto, pero también en la sintonía de la adaptación al cambio climático. Con esto termino. Lo único que sí es seguro, porque todo el futuro es incierto, lo único que sí es seguro es que en el futuro hay menos agua. ¿Bien? Entonces tenemos que pensar en eso. Si queremos planificar cualquier cosa que nos dure 20, 40 años, va a tener un tercio menos de agua. ¿Bien? Entonces lo que usted planifique, no planifique un jardín si no sabe si en 30 años más va a tener agua para ese jardín. ¿Bien? O sea, va a ser bastante más deprimente que se muera el jardín y que el proyecto fracasó a un proyecto que va creciendo, ¿cierto?, en sintonía con la naturaleza. Veo árboles que tienen cicatrices de cosas y me imagino lo que le pudo haber pasado. Este árbol seguramente alguien lo pasó a llevar, este se quemó, este no. Entonces uno empieza un poco a interpretar esa historia, la historia de los árboles, por un lado. Pero también hay una serie de otros elementos para responder si es que sería interesante hacer un estudio de un solo árbol. Sí, de un árbol cuenta la historia así como si fuera una persona ahí. Si tienen más de uno, es mejor, porque pueden contar historias un poco distintas. Al final, la historia promedio es la que nosotros más le creemos, ¿te fijas? Pero uno a veces es súper bien y es lo necesario, ¿te fijas? No hay ningún problema. Entonces, por un lado tenemos esto de los árboles viejos, que efectivamente te pueden dar información muy larga del ambiente, tanto de cómo ha cambiado el clima o la química, como bien tú sabes. Pero por otro lado también está todo lo que se ha avanzado en otras ciudades en la relación de las personas con la naturaleza. O sea, tenemos que hacer entender a la gente que los elementos verdes de las ciudades, ¿cierto?, son nuestros cohabitantes, o sea, son como si fueran, como la relación que genera la gente con la mascota, es la que tenemos que hacer que genere con las plantas. ¿Sí? Y eso en algunos lugares se ha tratado de hacer, por ejemplo, en Melbourne, en Australia. Ellos hicieron el arbolado urbano, usaron los códigos típicos, estos QR, para que las personas pudieran, que es cosa que todavía ni siquiera eso tenemos en Chile, imagínate, que está en casi toda Europa, donde tú veis los códigos QR, podéis saber toda la información del árbol, de cuándo se plantó, de qué especie es, de más o menos cómo cambia el follaje, todo está más o menos para informar a las personas. Entonces las personas, y además ellos agregaban, debajo de esto pusieron un email abajo, pensando que era para que las personas mandaran un email si le pasaba algo al árbol. Mira, el árbol tiene un riesgo, o sea, pero la gente interpretó eso que era el email del árbol. Y la gente le empezó a escribir a los árboles email, ¿no? Entonces, de repente, el municipio de Melbourne se llenó de emails a los árboles, agradeciéndole por la sombra que le da, por las historias que... Entonces ellos se dieron cuenta de que habían árboles que tenían muchos emails y ellos empezaron a generar árboles patrimoniales, árboles que para las personas son un patrimonio. ¿Sí? Y esto lo siguió Barcelona, en Guayaquil, lo siguió España en algunos lugares, lo siguió Italia y también Noruega. Y ellos han hecho concursos de selecciones de árboles patrimoniales. Y te voy a contar una historia muy bonita del caso de los españoles. Básicamente, una pareja envió al concurso además las fotografías que tuvo desde el principio, que ellos eran jóvenes y se casaron, una pareja muy, muy antigua, de viejito. Entonces tenían fotos con el árbol más joven, más no sé qué, en el mismo lugar. Y ellos, por supuesto, que valía la pena de toda la historia que querían relatar de la importancia de ese árbol, que fuera un patrimonio, ¿no? Entonces, en ese caso hay además un letrero con esta recopilación de información. Después de contarle un poco estas cosas a Luis me sugirió que tratáramos de hacer eso con los bellotos del norte, que son un patrimonio en las plazas de Viña y Valparaíso, y lo tratamos de hacer con los municipios, armamos unos letreros, le tomamos muestra a los bellotos, nos dimos cuenta que tenían 100 y algo años, entre 90 y 110 años tienen la mayoría de los bellotos viejos que tiene
que tienen las plazas de Viña y Valparaíso. No más que eso, no sé por qué, a pesar de que nosotros en Aguas Claras, por ejemplo, en el Parque Aguas Claras, ahí cerca de Cachagua y toda esa zona, este parque privado, hemos encontrado bellotos de 400 años, ¿no? 370 años. Entonces, efectivamente, el árbol puede vivir mucho más, pero claro, seguramente fue establecido. No sé si establecido, Luis, o al revés, estaban los bellotos y se estableció la plaza alrededor de la bellota, o la plaza son más antiguas que 100 años, no sé. Yo ahí no tengo idea, pero son elementos, es decir, son habitantes muy, muy antiguos, ¿no? Que tenemos, o sea, si queremos llamarle testigos, son los testigos, son uno de los abuelitos que tenemos ahí registrando cada sequía, cada vez de que hubo un incendio, cada vez que hubo... Entonces esa historia todavía, la historia más química de todavía del ambiente no la hemos contado, pero sí tomamos los crecimientos de los árboles y después, a pesar, algunos de los árboles, incluso que después uno de estos bellotos lo cortaron en Plaza Victoria, por suerte teníamos la edad del árbol y varias otras cosas. Este está inclinado más o menos cerca de los juegos, se podría haber hecho otra cosa tal vez para reducir ese riesgo en vez de cortarlo, pero bueno, no sucedió. Pero hoy por hoy la idea nuestra también es poner en valor eso y acercar a las personas efectivamente a la naturaleza para que luego puedan ver estos elementos no solamente como algo que se pone para que se vea bonito, ¿no? Sino que también son también nuestros acompañantes en la ciudad, ¿no? Y aunque suene un poco romántico decirlo, digamos, son perfectamente los elementos que más nos alegran el día cuando salimos a caminar. Entonces, tienen, tienen valores todavía insospechados, ¿no? Y cada vez que hay un nuevo esfuerzo de promover el cuidado, la valoración y la planificación más adecuada del arbolado urbano, tratamos de aportar. Por supuesto, no somos tan especialistas como pudieran ser otras personas de otros países donde han tenido tal vez ya algunos proyectos o financiamientos para hacer las pruebas adecuadas. Nosotros también tenemos que ser honestos en decir, bueno, sabemos que tenemos que seguir los principios de la naturaleza y posiblemente las especies nativas sean las que mejor nos ayuden a adaptarnos, pero también podrían haber otros elementos, ¿cierto? ¿No? En las ciudades sobre todo hay un patrimonio natural bastante grande, en muchos casos con vegetación nativa, pero también hay vegetación exótica nos puede reportar algunos beneficios, sobre todo cuando hablamos de soluciones de base natural, ¿sí? Y eso yo creo que es algo que tenemos que tener en mente. No cerrarnos exclusivamente a los ecosistemas nativos cuando tal vez haya una planta que sea muy, muy eficiente en extraer los metales del suelo y tal vez no es nativa. Entonces, en determinados casos, puede ser que utilicemos estas capacidades que nos da básicamente los ecosistemas del planeta. Pero sí debemos entender de que la vegetación nativa es la mejor adaptada durante cientos y miles de años a estas condiciones climáticas. Entonces, no tenemos que hacer muchas pruebas si nos basamos en esta teoría. Y por ahí es por donde vamos avanzando, creo yo.